buenos días, soy Magda García y el tema del cual vamos a hablar hoy es colonialismo de África y como consecuencia reparto de África. El colonialismo surge como una doctrina de desarrollo debido a que en el siglo XIX el capitalismo y la revolución industrial se habían asentado en Europa y ello necesitaba expandirse e ir en busca de mercados. Necesitaban materias primas y África fue el continente que proporcionó dichas materias primas. En la siguiente exposición vamos a hablar un poco de las causas, las consecuencias y los efectos que esto trajo. Causas del colonialismo. Las causas que vamos a tratar son económicas, demográficas, políticas, ideológicas. Primero, causas económicas. Europa tenía la necesidad de adquirir materias primas a muy bajos costos y las colonias africanas las proporcionaban. Las colonias también poseían enormes cantidades de tierras vírgenes para ser explotadas y a su vez esta población indígena podía consumir muchos productos europeos y ser pagados con materias primas, lo cual beneficiaba a Europa. Causas demográficas. El crecimiento europeo en el siglo XIX produjo un aumento de la población y la política colonial abriría la posibilidad de emigrar a otras tierras y mejorar las condiciones de vida. Estas bajas condiciones de vida fueron consecuencia del desempleo y las múltiples tensiones sociales que se vivían en Europa. Causas políticas. Conquistar colonias puede ser una manifestación del prestigio político y demostración de fuerza. A veces estos conflictos políticos entre potencias no se producen en Europa, sino en África o en Asia. También debemos tener en cuenta que las fronteras de Europa se habían estabilizado a finales del siglo XIX. Por tanto, esta expansión territorial debía hacerse sobre regiones extraeuropeas y también por esta época se ve una gran competencia política y militar por controlar zonas geográficas de interés económico o estratégico. Cuarto, causas ideológicas. Difusión de las concepciones racistas que defendían la superioridad de la raza blanca. Los grandes estados coloniales se consideraban con el deber de difundir la civilización europea a todo el mundo, y hubo un gran afán evangelizador de las iglesias cristianas. Consecuencias del colonialismo africano. Estas consecuencias se ven reflejadas en la economía y en la cultura del país. Primero hablaremos de las consecuencias económicas. La principal consecuencia fue la dependencia económica que se creó entre las colonias africanas y los países colonizadores. Segundo, consecuencias culturales. Las clases dominantes imitaron el modo de vida europeo y valoraron la cultura y su lengua por encima de la cultura propia. De este modo, el éxito social se asoció a una cultura extranjera y a este fenómeno se llama aculturación. Además de las consecuencias anteriormente tratadas, cabe resaltar el reparto de África. Es reconocido como una de las consecuencias más importantes de este periodo, que desarrollaremos en el siguiente orden. Primero hablaremos de la Conferencia de Berlín organizada por el canciller alemán Otto Bismarck y desde luego cómo se materializó este reparto entre las grandes potencias mundiales. Otto von Bismarck fue un estadista y político alemán que para la época era canciller alemán y fue quien organizó la Conferencia de Berlín. Fue una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Este canciller tenía pretensiones de hacer de Alemania una potencia imperialista, debido a que Alemania deseaba ostentar una posición acorde a su potencial económico y político, pero este objetivo no fue conseguido. Conferencia de Berlín. Esta conferencia fue celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín. Fue convocada por Francia y Reino Unido.
Las naciones asistentes a esta conferencia fueron Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Suecia, Noruega y Turquía. Cabe resaltar que ninguno de los países africanos tuvo representación en esta conferencia. El canciller Otto Bismarck fue quien abrió la primera sesión de esta conferencia y aceptó la presidencia. Aseguró que los propósitos de esta conferencia serían resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Como un segundo propósito encontramos promover la civilización de los africanos, abriendo el interior del continente al comercio. Respecto a este comercio, definió algunos objetivos específicos, como la libertad de comercio en el Congo y en el Níger, y acuerdos sobre las formalidades para una válida anexión de territorios en el futuro. Y los acuerdos a los que se llegaron en esta conferencia fueron los siguientes. Primero, la potencia que ocupara un tramo de costa tendría derecho a la zona del interior correspondiente. Segundo, los países que se adjudicase el territorio quedarían obligados a ocuparlo definitivamente. Tercero, se internacionalizó la navegación de los ríos Congo y Níger. Finalmente, 2 países africanos conservaron el derecho a preservar su independencia. Estos países fueron Etiopía y Liberia. Liberia, bajo la protección de Estados Unidos de América. Una vez discutidos y resueltos los problemas planteados al comienzo de esta conferencia, tras sesiones y reuniones celebradas durante estos meses, los delegados elaboraron un acta general que fue firmada el 26 de febrero de 1885. El acta contenía declaraciones, acuerdos y principios de las cuestiones más importantes tratadas por las potencias colonialistas y contenía 7 apartados. Sin embargo, las disputas entre los estados interesados no pudieron ser remediados en la Conferencia de Berlín y se extendieron hasta la Primera Guerra Mundial como una inevitable consecuencia. Entonces, el reparto de África fue una de las causas de este primer conflicto bélico mundial. Otro de los puntos claves de esta conferencia fue erradicar el tráfico esclavista que se había visto con el apartheid. El apartheid fue un régimen segregacionista que negaba a los negros de África del Sur los derechos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, esta segregación ya existía en Sudáfrica desde el siglo XVII, cuando una región fue colonizada por los ingleses y holandeses. El término apartheid pasó a ser usado legalmente en 1948. Este régimen era controlado por los blancos de origen europeo, es decir, holandeses e ingleses, que creaban leyes y gobernaban para el interés de la población minoritaria blanca. A los pobladores de raza negra se les impuso leyes, reglas y sistemas de control social. Entre las principales reglas y medidas tomadas en el apartheid fueron las siguientes. En primer lugar, se prohibía el casamiento entre blancos y negros. Se prohibía el desplazamiento de negros en determinadas áreas de las ciudades. Tercero, la creación de bastiones para la segregación de los pobladores negros. Cabe resaltar que la aplicación de esta política dio lugar a la confiscación de sus propiedades, el traslado forzoso de millones de negros. Cuarto, la segregación de la población negra en la utilización de determinados servicios públicos, bebederos, baños públicos, movilidades públicas, como autobuses y trenes. Quinto, la creación de un sistema diferenciado de educación para los pobladores de raza negra. Sexto,
La educación superior era prácticamente inaccesible para la mayoría de los negros. Las pocas universidades de alta calidad eran reservadas para los pobladores blancos. Las playas también eran racialmente segregadas, con la mayoría de reservas a las personas blancas. En este periodo también, cuando un blanco entraba en un lugar, debía ser atendido de primeras, por delante de los negros que ya estaban en fila. La afiliación a los sindicatos no eran permitidos para los negros. Y esta población negra también fue excluida del gobierno nacional. No podían votar, excepto en las elecciones para instituciones segregadas que tenían poder. Pero finalmente este sistema llegó a su fin en el año 1990, debido a las múltiples presiones internas e internacionales. Organismos tales como la ONU influyeron para que esta segregación acabara. Y entre varias otras medidas tomadas por el presidente de Sudáfrica estaba la liberación del revolucionario sudafricano Nelson Mandela, preso desde el año 1964 por luchar contra el régimen segregacionista del apartheid. Ahora hablaremos del modo de gobierno de los europeos en África. Surge una estructura urbana y las empresas foráneas se apropian de la explotación agrícola y minera local. Se crean carreteras, vías férreas y puertos. Los británicos establecieron un gobierno indirecto en casi todos sus dominios africanos, reforzando el gobierno local a cargo de los jefes de las tribus, con una protección de tipo paternalista por parte de los oficiales británicos. El reparto de África se materializó así. La zona ubicada entre Egipto y Sudáfrica y algunas zonas del Golfo de Guinea le correspondieron al Reino Unido. El territorio del norte africano, Madagascar y una porción de África ecuatorial le fue asignada a Francia. Angola, Mozambique, Guinea y algunas islas fueron entregadas a Portugal. Alemania se apropió del Togo, Camerún y Tanganica. Bélgica fue entregado al Congo belga. Italia ocupó Libia y Somalia. España fue derrotada al intentar apoderarse de Etiopía, correspondiéndole el occidente del Sahara y enclaves de Guinea. Túnez, Marruecos y Egipto fueron las zonas que no pudieron resolver sus conflictos. Como ya lo habíamos dicho, solo Etiopía y Liberia conservaron su independencia. Y Liberia, como era una colonia de Estados Unidos, declaró su independencia el 26 de julio de 1847. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que la información proporcionada sea de gran utilidad.